de Bulnes. Atención de lunes a sábado desde las 11 de la mañana a las 20 horas. La Medicina, tienda de cultura. Nueve de la mañana con 36 minutos. Tengo el placer de saludar para iniciar e introducir una conversación muy interesante al abogado Mauricio Daza. No es primera vez que está acá, menos en Punta Arenas, así que bienvenido nuevamente, Mauricio. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá con ustedes esta mañana. Mauricio, cuéntame, ¿a qué se debe primero el viaje a Punta Arenas? ¿Por un tema específico o te gusta también conversar del proceso constituyente, que es lo que hablábamos fuera de micrófono también? Bueno, la verdad que hemos estado en varios frentes, ¿no? Muchas personas saben, yo trabajo con Carlos Bianchi desde hace varios años, además en proyectos de ley y en muchas materias relacionadas con la región de Magallanes, que bueno, es una de las principales preocupaciones, o si no la principal preocupación del senador Bianchi. Entonces muchas veces uno tiene que viajar para los efectos de poder conocer los antecedentes de primera mano y poder armar todos estos proyectos de ley e indicaciones, ¿no? Que son propuestas de modificación a los proyectos de ley que está presentando el Poder Ejecutivo. Se viene ahora el proyecto de previsional, ¿no? Que se supone que el gobierno le va a colocar una urgencia. No le puso al final. Es que es curioso, porque han estado 30 años, digamos, en que hay que cambiar el sistema, y la verdad que ahora, de un mes para otro, quieren pasar un poco a la mala, ¿no? Con urgencia, entre comillas. ¿Qué significa eso? Que el Parlamento está obligado a discutir esto como en 15 días. Exactamente. Pero ¿discutir qué? Discutir las ideas que ellos están planteando. ¿Y cuáles son las ideas que están planteando? Cambios cosméticos, ¿ah? Están vendiendo la historia de que este es un cambio importante al sistema. Mentira. Pero ellos están más preocupados de la publicidad que de arreglar los problemas de fondo. Ellos, el gobierno. Bueno, entonces, en esa labor me corresponde estar en la región de Magallanes en muchas oportunidades, vengo periódicamente. Así que estoy en eso, pero además, aparte, estamos con un grupo muy transversal de personas, abogados sobre todo, de distintas ONG e instituciones, hablando acerca del proceso constituyente, porque yo creo que hay muchos eslóganes, hay muchas frases, ¿no? Que las personas escuchan, pero hay poca explicación acerca de qué significa esto. Entonces también estamos en ese esfuerzo. Ya, ¿qué significa esto? Pues hablemos del proceso constituyente, porque yo creo que la etapa previa que estamos viviendo como país en general debe abocarnos mucho a la educación, a entender, a poder comprender con qué nos vamos a enfrentar, supuestamente, el 26 de abril. Y pongo ese paréntesis supuestamente para una segunda pregunta después. Claro. A ver, lo que pasa que acá hay como una confusión, porque siempre se empieza a decir, oye, pero a ver qué tanto el proceso constituyente no va a arreglar las pensiones de la gente, no va a arreglar el sistema de salud de las personas, no va a arreglar la situación de los salarios de los trabajadores. Eso es parcialmente cierto, pero también parcialmente una mentira. Ya. ¿Y por qué? Esto tiene que ver con las reglas del juego. Ya. Una buena forma de explicarlo es como las reglas del juego del fútbol. ¿No? Todos sabemos cuáles son esas reglas. Imagínate que existen dos grupos, el grupo de los poderosos y el grupo de los no poderosos. Y supongamos que las reglas del fútbol las colocaron los poderosos. ¿Y qué es lo que dicen los poderosos? Mira, las reglas del fútbol van a ser las siguientes. Los partidos van a durar 90 minutos, pero cuando sea un campeonato importante, nosotros los poderosos vamos a jugar con 11 jugadores y los que no son poderosos van a jugar con 9. En los partidos importantes nosotros vamos a colocar el árbitro. Y además en los partidos importantes, según las reglas del fútbol que yo estoy escribiendo, los goles que el equipo de los poderosos meta van a valer doble. Fíjate. Ahora, claro, uno podrá decir, oye, eso no tiene que ver con la discusión del partido final del campeonato nacional del año 2020. Sí, pero incide directamente. ¿Por qué? Porque las reglas del juego se fijaron con los dados cargados, con la mesa hacia un solo lado. Okay. Entonces da lo mismo el partido que se juegue a futuro. Cualquier partido que se juegue a futuro que sea importante, lo va a ganar, obviamente, el equipo de los poderosos, porque ellos escribieron las reglas del juego. Entiendo. Bueno, esto es lo mismo en una democracia. Las reglas del juego son las que determinan cómo se van a resolver todas las discusiones que se van a dar en el contexto de una democracia. Entonces, da lo mismo si es una discusión sobre AFP, sobre ISAPRE, sobre salario mínimo, sobre cualquier materia que pueda existir a futuro. Si las reglas del juego las escribieron los poderosos,
y están hechas para que en esos partidos importantes, en esas discusiones relevantes, siempre ganen los poderosos, entonces el resultado ya está cargado para un lado, y eso es lo que ocurrió en los últimos 30 años. ¿Qué es lo que se va a plantear con el tema constituyente? Por primera vez en la historia de Chile, oye, escribamos las reglas del juego, pero entre todos, que no la escriben solamente los poderosos, no, escribámoslos entre todos, los poderosos y los no poderosos, y fijemos reglas que sean justas. Ya, y eso sí es inédito, absolutamente. Nunca había pasado en la historia de Chile, O sea, y ha pasado muy, no sé si en la historia de las constituciones del mundo. En general, bueno, en Occidente ya estamos muy entrados en el siglo XXI, ¿no? Esto es una cosa bien inédita porque hay algunas discusiones que son medievales. Sí, que se claro, siguen dando para en estos Chile. tiempos, ¿no? Claro, pero digamos que sí, es una situación bastante inédita, e inédita en la historia de Chile. Todas las constituciones que se han dictado hasta la fecha han sido escritas por grupos designados por este partido de los poderosos, para decirlo de alguna forma, sí, que es bien transversal, ¿ah? En Chile no responde a la lógica derecha-izquierda, y además han sido generalmente escritas en situaciones excepcionales. La Constitución del 80, su núcleo que se mantiene, ojo, fue escrita obviamente en plena dictadura y sin ninguna garantía de imparcialidad. La Constitución del 25 también fue escrita en un contexto de intervención militar. Tal cual. La Constitución del año 33 es bien divertido porque esa Constitución también se estableció una convención constituyente, pero la integraban 33 personas y que eran designadas básicamente por los diputados que en esa época eran aristócratas, ¿no? Ya. Entonces, a lo que voy, nunca ha habido en la historia de Chile una instancia en la cual todos podamos participar en igualdad de condiciones en escribir esas reglas del juego, y esas reglas del juego son muy importantes porque a partir de esas reglas del juego se van a poder definir de manera democrática y justa todos los debates que se vayan a producir en el futuro. Ya, en lo que no se llega a acuerdo, si es que gana el apruebo y se hace una nueva carta fundamental, en lo que no se llega a acuerdo, porque esta carta fundamental puede tener una página como puede tener 200, no Claro. se sabe en qué va a terminar aquello. En lo que no se llega a acuerdo, ¿cómo se va a transar aquello? ¿Cómo se va a solucionar? ¿A través de una ley? Claro, lo que pasa es que se supone que como la Constitución establece las reglas básicas del juego, entonces para hacer cambios a esa Constitución se requiere una mayoría que sea amplia, no al 50% más uno. No. Ahora, es importante todo lo que quede adentro, pero también lo que quede afuera. Las cosas que queden afuera de la Constitución van a tener que regirse por las reglas del partido, digamos, este que hablábamos. Que si el partido es justo, bueno, va a ser el que gane por un gol, para ponerlo de alguna forma. 50 más uno, ¿no? Una ley. Exacto, una ley. Entonces, el problema es que en la Constitución del año 80 se colocaron un lote de cosas que están ahí básicamente para impedir que puedan ser cambiadas. Por ejemplo, el tema del derecho de agua. Ya. Oye, y esto también afecta mucho a la región de Magallanes, Son- que tiene, oye, es un patrimonio mundial Sí. de agua potable, ¿no? Exactamente. O sea, todos los intereses mundiales van a empezar a ver la Patagonia A la chilena, Patagonia. ¿no? Bueno, el asunto es que, por ejemplo, en la Constitución del 80 se estableció la protección de los derechos de agua de los privados. Ya. Y esos derechos de agua básicamente tienen por finalidad ser utilizados para fines mineros, para fines agrícolas, agroindustriales o de esa naturaleza, ¿no? Pero no para el consumo humano, que debiese ser la prioridad. Sí. Estamos hablando de los temas de los próximos 50 años. Sí, La Constitución absolutamente. hay que pensarla de aquí a 100 años. Sí. Bueno, ese tema de la protección de los derechos privados de agua fue instalada en la Constitución y no debería estar ahí. Eso debiese ser materia de una ley común donde el 50 más 1, según vaya evolucionando, ¿no? Decide cómo va a ser. Es que además la Constitución también hay que pensarla de la siguiente forma. Acá lo que se va a resolver son las reglas del juego para el Chile de los próximos 50 años. Y esas reglas del juego tienen que generar un espacio para que distintas coaliciones, ya sea de centro, derecha o izquierda, puedan llevar a cabo sus programas según lo que piensen los chilenos en un proceso democrático cada oportunidad. Digamos, ¿no? Entonces, tiene que generar ese espacio, tiene que ser lo suficientemente amplia para poder permitir que las coaliciones políticas de distintos sectores puedan realizar su programa, pero tiene que ser lo suficientemente clara para garantizar que los derechos fundamentales de las personas,
obviamente sean respetadas cualquiera que sea el color político de quien gobierne. A ver, voy a poner algunos temas que son de conversación, de sobremesa, del fin de semana, después de un asadito acá en Magallanes, con los amigos que piensan distinto y que también se han distanciado producto de todo esto porque había una polarización en términos sociales. Pero, por ejemplo, ¿van a subir las pensiones si se cambia la Constitución? ¿Se afecta el derecho de propiedad respecto de una nueva Constitución? ¿Vamos a tener una mejor educación o más igualitaria? Por ejemplo, 3 temitas que salen así rápidamente cuando uno conversa. No vamos a tener mejores pensiones si es que no cambiamos las reglas del juego de la Constitución. ¿Por qué? Porque los debates que se dan hoy día en el Congreso vienen cargados. ¿En qué sentido? En que no basta que la mayoría de los chilenos piensen que hay que cambiar el sistema previsional. Es necesario que se cumpla una serie de otros requisitos que garantizan que una minoría se imponga. No solamente en este tema, en el tema de salud, en el tema de salario mínimo, en el tema de los derechos al acceso a servicios sociales, el tema del agua. Entonces, no va a haber ninguna posibilidad de hacer cambios en esta materia o en una infinidad de otras que no se han podido cambiar los últimos 30 años, si es que no equiparamos las reglas del juego, si no las hacemos realmente democráticas. Entonces, por eso, claro, la convención constituyente o la convención mixta, si es que legislativo que sea justo. Y eso es clave, o sea, vamos a escribir las reglas fundamentales. Dentro de esas reglas fundamentales están los derechos básicos, ¿no? Que está el derecho a la vida, el derecho a salud, el derecho, digamos, también a una pensión digna, el derecho de la educación, que es clave, y también cuál es el rol del Estado, porque hoy día, ¿cuál es el rol que tiene el Estado? Solamente puede intervenir por mandato constitucional cuando los privados no sean capaces de proveer un servicio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se dice? No, educación, que lo vean los privados. El Estado no puede intervenir, porque la Constitución así lo dice, si es que los privados pueden hacer esa pega. El problema es que no se dice, oiga, el Estado tiene que intervenir si es que los privados hacen mal esa pega. Claro. No, basta que hagan la pega. Y la han hecho bastante mal, porque finalmente la educación, que debiese ser un elemento clave para la posibilidad de que haya movilidad social real, ¿no? Que las personas que nacieron de una familia humilde tengan la posibilidad, a través de su esfuerzo y su capacitación, de garantizar mejores condiciones para ellos y para sus hijos, nietos y para las próximas generaciones. Bueno, eso no se da hoy día, porque se establece en la Constitución, no, pues el Estado tiene que dejarle la cancha libre a los privados, y donde los privados no quieran meterse, ahí entra el Estado. Ahí entra el Estado, no, pues. El Estado tiene que meterse para garantizar salud, educación a lo menos. Respecto al derecho de propiedad, yo creo que ese también es un tema. Yo creo que el derecho de propiedad es un derecho que se debe garantizar y que se debe, digamos, proteger. Pero no puede ser que el derecho a la propiedad esté por sobre el derecho a la vida o a la integridad física de las personas. Ya. Por ejemplo. Entonces hay que buscar esos equilibrios. ¿Dónde se puede dar eso, Mauricio? Por ejemplo, para ser súper educativo con la gente. En lo que ocurre con las ISAPRES. Pues. Ya. Mira, fíjate lo que pasa con el tema de los planes y lo hacen unilateralmente. Bueno, ahí lo que se está resguardando el derecho de propiedad por sobre el derecho de integridad física de los afiliados. El derecho a propiedad, yo soy dueño del ISAPRE, sí. Yo necesito garantizar ganancias que sean suficientes, sí. A mi juicio exageradas a esta altura, para mi organización, entonces lo hago a costa de subirle su plan a usted, ¿no? Oye, fíjate, además hay una cosa que es bien insólita, y que la gente también lo sepa, ¿no? Cuando hay avisos de aumentos unilaterales de los planes por parte de la ISAPRE, eso es inconstitucional, es ilegal. De hecho, las personas van y reclaman a las cortes de apelaciones y todos, prácticamente el 98% de los recursos se ganan. Existen más de 1 millón de recursos acogidos durante los últimos años por distintas cortes de apelaciones diciendo que esta práctica es ilegal. Más de 1 millón.
¿Y tú crees que alguien en el Congreso ha hecho algo No, para cambiar esto? Y se sigue haciendo. ¿Y tú sabes por qué se sigue haciendo? Porque el cálculo de la ISAPRE es el siguiente. A ver, le voy a subir el plan a 200.000 personas, de las cuales van a reclamar 10.000. Oye, súper, el resto, que es una inmensidad, les voy a mantener el plan hacia arriba, ilegalmente, y bueno, finalmente es una gran ganancia. Ahí viene la Constitución. ¿Por qué? Porque solamente se puede hacer cambios al sistema previsional. Por ejemplo, diciendo, está prohibido que las ISAPRES aumenten los planes unilateralmente si es que hay un proyecto de ley mandado por el presidente de la República. Ya. Los parlamentarios no tienen iniciativa para ellos discutir esto de mutuo propio. Sí. Eso es lo primero. Y lo segundo, se establecen normas que ya no son el 50+1. No, tienen que, digamos, votar 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio. ¿Viste? Ahí empieza a jugar estas reglas que fueron establecidas por los más poderosos y que siempre cargan los dados cuando la discusión es relevante. Por eso hay que cambiar esas reglas. Y eso es lo importante, ¿no? ¿Crees que realmente se va a hacer el plebiscito el 26 de abril? Ojalá. Yo creo que hay muchas personas y muchos grupos económicos que están interesados que esto no se haga. Porque imagínate, igual es duro decir, ¿sabes qué? Nosotros tenemos las reglas del juego a nuestro favor cada vez que hay una discusión que es importante, y con eso hemos ganado todos estos partidos, digamos, todos estos debates durante los últimos 30 años. Y ahora vamos a tener que dar la posibilidad que estas señores vengan y tengan que generar nuevas reglas del juego igual que nosotros. Entonces, estos grupos obviamente no van a querer que haya un proceso constituyente. Yo veo con preocupación que primero se habla de la violencia, ¿no? Como decir, oye, si hay mucha violencia, entonces no vamos a poder hacer el plebiscito. Y lo segundo ahora viene con el tema del coronavirus. Dice, mira, si el coronavirus, Mañalich, el ministro de Salud, dijo, estoy preocupado. Me llama la atención porque fíjate que en Estados Unidos hubo elecciones primarias la semana pasada. Sí, el supermartes, pues fue ahora. En 14 estados. Oye, nadie dijo la posibilidad de suspender esas elecciones porque habían más de 115 casos de coronavirus y ha muerto gente en Estados Unidos. No es noticia, por esto. No es noticia en Estados Unidos. Unidos. Es que perdóname, nadie lo ha planteado porque es una locura. Pero en Chile, lo que es una locura en cualquier país civilizado es lo normal, si vivimos también en una situación bastante peculiar. Y respecto de la violencia, es bien importante señalar esto. Votar apruebo o rechazo no significa, como dicen algunos, avalar o no avalar la violencia. La votación rechazo o apruebo por ley significa una sola cosa: si usted quiere o no una nueva constitución, nada más. Entonces todo este discurso de decir, oiga, ¿sabe qué? Usted avala la violencia de uno o de otro, si es que aprueba en el plebiscito, aprueba el rechazo, son mentiras técnicamente, ¿no? Y también yo creo que políticamente es mentira. Entonces yo creo que acá lo justo es que demos un paso adelante y fijemos reglas. Reglas sin excluir a nadie. Si acá nadie dice, oiga, ¿sabe qué? Dejemos a los poderosos afuera del debate. No, discutámoslo en una mesa, pero todos mirándonos a los ojos de igual a igual. Ya, tenemos un plebiscito el 26 de abril donde uno tiene que decir, como tú dices, si aprueba o no aprueba una nueva constitución. Así. Y si la llegase a aprobar, si es en convención constitucional o convención mixta constitucional, que ahí hay un misterio que podría pasar. Ha ido subiendo también la convención mixta de una u otra manera según las encuestas. Yo creo que sube porque la gente no entiende, digamos, convención mixta. Entonces la persona dice, ya, ¿sabe qué? Tengo como dudas de votar del apruebo, pero les voy a dar el apruebo, pero no les voy a dar todo, entonces les voy a dar la convención mixta. En rigor, la convención mixta, la mitad de los electos van a ser los personas que van a ser elegidas por votación popular. Los miembros de esto tienen una gracia, que yo, por lo menos para mí es una gracia. Ellos tienen una inhabilidad. Los que formen parte de esta convención no pueden ir a postularse a un cargo de elección popular a continuación. Sí. Entonces, esto es bien importante porque quienes van a armar la convención, digamos, van a decir varias cosas. Por ejemplo, el número de parlamentarios, incluso la estructura del Parlamento. A mí me da risa de repente cuando dicen, hay un proyecto ahora que están debatiendo para impedir la reelección de diputados y senadores. Oye, al año 2022 puede ser que no exista ni el Senado ni la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque se puede establecer un organismo único, unicameral, en la nueva constitución. En la nueva constitución, y ahí se acaba la discusión. De hecho, yo estoy de acuerdo, hay que eliminar el Senado,
hay que eliminar la Cámara de Y que sea Diputados y unicameral. reemplazarlo por algo nuevo, que sea una sola instancia, una sola Asamblea Legislativa, Sí. que es lo más lógico. No Sí. tiene sentido esto. Si tú pones buenas reglas del juego para que hayan discusiones serias, cosa que yo creo que no ocurre mucho en el Congreso, salvo ciertas excepciones, se nos olvidan que entre ellos, digamos, pasó el aviso. Bueno, la verdad es que si tú pones buenas reglas del juego, da lo mismo si es una o dos. Y imagínate el número de parlamentarios que nos ahorraríamos. Hoy ya tenemos 155 diputados y tenemos 40 prácticamente senadores, o sea, una locura. Bueno, hay que bajar eso. Bueno, O el sea, en asunto vez de es tener que- un poquito más de 200, podríamos tener la mitad haciendo la misma pega. O sea, mira, fíjate, lo importante en el Congreso, a mi juicio, no es el número de cámaras que tengas, ni tampoco el número de parlamentarios que estén elegidos. Lo importante es la forma en que los eliges. Si tú estableces, por ejemplo, que se van a elegir en ciertos distritos números impares, y además les permite a los independientes formar listas para que compitan de igual a igual con los miembros de los partidos políticos, ahí se resuelve el tema de legitimidad y de competitividad. Eso es lo importante. No necesitamos más escaños parlamentarios, necesitamos mejores parlamentarios y un mejor debate legislativo. Y eso no lo logras, digamos, manteniendo todo este número inmenso de parlamentarios. Bueno, pero volviendo a la convención, la convención constituyente o constitucional, el asunto es que son 155 miembros, todos electos y con esta inhabilidad, y ellos van a tener que definir qué es lo que entra o no a la Constitución bajo la regla de los 2/3. Sí. Ahora, la convención mixta consiste en lo siguiente. El 50% de los miembros de esta convención mixta van a ser designados por el actual Parlamento. ¿Cómo lo definen? Ellos verán, po. Ellos verán. Ellos se juntan, ahí va a correr, olvídate. Increíble, ¿ya? Todo el tema politiquero, pero Sí. que nos tiene Sí. además hasta la Es que es tusa. lo mismo de siempre. Es lo que nos ha llevado hasta este punto. Tal cual. Toda esta negociada por debajo, digamos, y estas Sí. sonrisas falsas para la Cámara. Bueno, ese mismo proceso magnificado, van a elegir al 50% los propios parlamentarios. Un paréntesis, queda la sensación de que ya, si vamos a perder el poder, no lo perdamos tanto. Exacto. Esa es la sensación Sí, que queda. po. Ya. Pongámosle freno a Sí, esta cuestión. sí, O sea, claro. que no, oye, acá que el grupo de los no poderosos no se tome No, la cuestión que son iguales. exactamente. No, por favor. Bueno, Ya. entonces es para resguardar privilegios. Ya, los parlamentarios van a elegir ellos mismos, entre ellos, al 50%. Y el 50% restante va por un sistema de urna, digamos que la gente lo elige. En este caso ya no son 155, Ya. como en la Convención Constituyente, No. sino son 172. Ya. Como para darle espacio a todos, Ok. probablemente los miembros de partidos políticos parlamentarios en ejercicio que quieren caber ahí. No hay otra explicación. Pero esto es lo relevante. Fíjate que no hay inhabilidad. O sea, las personas que sean parte de una convención mixta van a poder efectivamente ir a la próxima elección. Y eso yo creo que genera ruido. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos van a estar haciendo una nueva constitución pensando en el cupo de ellos. Pero claro. ¿Cómo yo proyecto mi carrera política? Por eso es que se prohíbe esto respecto de la Convención Constitucional. Porque la gracia es que la gente que forme parte de esa instancia no piensa en la próxima elección. Piensa en los próximos 50 años, que es la gracia, ¿no? Entonces, por eso yo te digo que creo que el caso de la Convención Constituyente es lo que garantiza de mejor forma la posibilidad de que estas reglas del juego las podamos efectivamente dictar entre todos en una forma más igualitaria. Lo último, Mauricio, Sí. me queda un minuto y considero que esto es muy importante porque todos o algunos sectores dicen el 26 de abril, si ustedes aprueban, se va a partir de una hoja en blanco. Hay que explicar, y sería muy interesante que tú lo pudieras decir, qué va a suceder después de los 9 o 12 meses donde, si gana el apruebo, se hace este proceso constituyente con asamblea mixta o constituyente y se conforma esta nueva carta fundamental de las páginas y los artículos que sean, pero se va a un plebiscito de salida que se ha hablado muy poco, porque puede ser que a usted que votó apruebo y Claro. asamblea constituyente un año más le presentan una propuesta de constitución y diga, no estoy tan convencido y puedo rechazar esa constitución. ¿Qué pasa después? Se sigue trabajando para finalmente lograr sacar en 1, 2, 3 o el tiempo que sea una nueva constitución. No, el asunto es bien sencillo. Se aprueba y hace una convención. Primero se aprueba una nueva constitución, después se aprueba cualquiera de estos dos organismos y el resultado de su trabajo va a ser colocado a el sometimiento del voto de la gente.
si a las personas no les parece ese texto, porque podría salir algo terrible, ¿no? Exactamente. O sea, puede Sí, ser. un ejemplo podría ser. Vivimos en Chile además, así que no se puede descartar aquello. Bueno, puede ser que mucha gente diga, ¿sabe qué? No me gusta el trabajo que estos señores hicieron, rechazo. Si se rechaza en este plebiscito de salida, Sí. ¿no? Entonces sigue vigente la Constitución del 80 Ok. completa. Ok. Ese es como el efecto. ¿Qué significa la hoja No hay en una blanco? segunda parte. No, Ya. se acaba. Ya. Pero mira, ¿qué significa la hoja en blanco? Súper sencillo. Lo que no entra en la Constitución, entonces va a quedar sometido a la regla del 50+1 A la ley. por ley. No es que no se vaya a regular. No, se va a regular. Pero ya no va a requerir, digamos, de todos estos requisitos especiales para cambiar la Constitución, que es más o menos lo obvio. O sea, yo creo en lo personal que una Constitución no puede ser una cuestión de 500 páginas. Eso es muy malo porque da poco espacio para el debate democrático en el Parlamento, que debiese ser lo normal, ¿no? La Constitución son las reglas del juego básicas. Por lo tanto, me parece bien que la Constitución establezca ciertos mínimos y no sea, digamos, tan detallista en otras materias, porque, insisto, la Constitución tiene que generar espacios para un debate igualitario, tanto de centro, derecha, izquierda, como las demás fuerzas políticas que quieran, en algún momento, con el apoyo popular que puedan obtener, llevar a cabo un programa. Mauricio Daza, abogado, un gusto. Además, la gente muy contenta, muy explicativo, en lenguaje simple, dice la gente, con muchas preguntas y dudas, pero para variar siempre el tiempo es corto. Muchas Sí, gracias bueno, por no habernos- faltará la oportunidad. No, por Muchas cierto. gracias por la invitación. Que estén muy bien. Gracias, Buen día. Mauricio, que estén muy bien. Chao. Buena jornada. Pausa y ya venimos. Quiero un colegio donde mis hijos se sientan felices